Le damos la palabra al doctor Alfredo Guevara. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la paciencia. Ha sido larga la jornada y ha sido muy fructífera. Realmente me han parecido que los aportes de cada uno de los participantes siempre es valorable en el debate democrático. Evidentemente, hay una coincidencia generalizada. Y hay una coincidencia generalizada respecto de que el texto constitucional es claro y que la primera pauta hermenéutica es el texto de la ley, que la abogacía se ejerce conforme lo determina la ley. ¿Por qué esto es así? Han habido aportes muy interesantes. La idea de la equiparación de la abogacía con la magistratura es una idea muy fuerte que se incorpora en este debate. Esta propia interpretación del 152 jugando a abogados con magistrados respecto a la pregunta del plenario. Las leyes procesales y la ley de colegiación establecen que los abogados se encuentran equiparados en cuanto a su trato a los magistrados. Esta situación, entonces, me permite, para no reiterar, remitirme a la riqueza de los distintos enfoques y aportes que se han hecho. También me interesó mucho todo aquello que tiene que ver con la ética profesional, que se ha planteado como fundante, de alguna manera, de esta equiparación. Los análisis históricos han sido todos coincidentes respecto de los debates constituyentes, el análisis sistemático de todo el articulado de la Constitución, donde se habló mucho del 152 en referencia a sus diferencias con el 153, 54 y 55 para otras magistraturas inferiores. Eso es muy importante. Se incorporó el concepto de capacidad, que incorpora el de idoneidad de la Constitución Nacional, pero que es más profundo, porque incluso la misma redacción del artículo 30 establece que la capacidad es el requisito para el acceso a los cargos públicos, en tanto y en cuanto no se realicen otras exigencias superiores, lo cual quiere decir que para interpretar el 152 debemos estar también al requisito de capacidad, que no es otro que el de idoneidad de la Constitución Nacional. También se han hecho muchas referencias a las interpretaciones del 143 en referencia al 152 y siguientes. Es decir, creo que ha habido una notable contribución. Se ha marcado el impacto de la reforma constitucional de 94 en cuanto a las pautas de interpretación. Esto es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad que quiero dejar sentado, que se ha incorporado al ordenamiento procesal vigente en la acción de inconstitucionalidad que hemos planteado, planteando precisamente el deber de realizar dicho control, esto es, receptando precisamente el impacto de la reforma constitucional. No hemos escuchado las voces que aún resisten estas concepciones que son introducidas en 1994 y que constituyen realmente un ejemplo para la legalidad democrática y un objetivo muy importante de los organismos de derechos humanos. Nosotros estamos alegando finalmente en esta audiencia informativa porque hemos presentado una acción de inconstitucionalidad y porque creemos firmemente en la República. La República no tiene dueños. No hay alguien más republicano que otro. La República es la res pública, es la cosa pública, es lo que nos contiene a todos. Los organismos de derechos humanos se forjaron en la lucha contra los autoritarismos que precisamente pisotearon la República perdida. En el año 83, todos los sectores de la sociedad convinimos
fundar nuevamente la democracia. Y en este pacto fundacional de la democracia, el respeto a los derechos humanos, después de los terribles crímenes de esa humanidad que se habían cometido, fue una cuestión fundante. Por eso es que es tan importante para los organismos de derechos humanos la República que nosotros representamos. Porque en la defensa de la República, frente a los crímenes de lesa humanidad, los crímenes más terribles, allí es donde encontramos el valor de este último refugio, que es un juez independiente e imparcial. Jueces independientes e imparciales que no existieron, lamentablemente, en aquellos años. Y que, después de muchísima lucha de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, se pudo juzgar la complicidad de estos jueces que incumplieron su deber y que fueron funcionales a estos terribles crímenes con su accionar en cada uno de estos casos. Y me refiero a crímenes de lesa humanidad. No fue fácil, entrada a la democracia, litigar defendiendo a las víctimas de derechos humanos, cuyos titulares eran precisamente denunciados y sospechados. Esto es la imparcialidad que queremos defender. Esta es la república que venimos a defender a esta audiencia. Lamentablemente, no tenemos con quién poder discutir. Lamentablemente, han pretendido hacer caer esta audiencia en el vacío. Una audiencia, mi padre, tenemos un escrito que conservamos en mi familia, de un recurso que hizo mi padre, que planteaba la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad. En esas viejas máquinas de escribir, y en aquellos años, allanaron su domicilio, su estudio jurídico. Y él siguió dictando su escrito, diciendo que este escrito se realiza mientras mi estudio es allanado por fuerzas policiales. Él no paró. Él siguió. Esta audiencia se realiza con una amenaza pública, de juicio político, a los integrantes de la Corte que vinieron acá. No quiero comparar el terrorismo de Estado con lo que vivimos ahora, pero sí quiero, en representación de estos organismos, con esta tradición, alertar la gravedad terrible de crisis institucional en la que estamos. No se puede negar que el envío de un pliego de un juez o el decreto de aprobación designando a un juez más en las condiciones en las que se hizo, pueda ser motivo de una impugnación judicial. Así lo establece claramente nuestra Constitución. Invocar la teoría de los actos no justiciables para no venir a debatir como corresponde sobre la interpretación de los requisitos constitucionales y además formular amenazas públicas a los jueces que intervengan, no solamente viola la independencia judicial, también viola el derecho de ciudadanas y ciudadanos que bien podrían haber venido acá a debatir con libertad de expresión, con respeto, como lo hemos hecho. Pero sin embargo hay como un cierto miedo, disciplinamiento, que se quiere imponer desde un poder hegemónico. Todos sabemos que las altas cortes y la justicia es contramayoritaria. No queremos hacer populismo. No venimos a decir acá que el gobernador no tiene facultades para designar a una persona que él considere dentro de sus criterios. Doctor Guevara, disculpe, tiene un minuto. Simplemente quiero cerrar diciendo que acá se encuentran en juego las garantías constitucionales de ser juzgados y oídos por jueces imparciales y competentes, y sobre todo independientes. Como decía ese famoso defensor de derechos humanos, Monseñor Romero, la justicia es como la serpiente,
solo muerde a quien está descalzo. Y la única garantía de que esto no ocurra es que el señor gobernador, el resto de los poderes del Estado y la ciudadanía toda exijamos como corresponde. Queremos una mejor justicia, unos más altos estándares, y no esta flexibilización a la baja y el deterioro institucional a la cual nos han llevado. Muchísimas gracias.